ni Fernando Plazaola Muguruza naiz, Zientzia eta Teknologia Fakultateko dekanoa, eta hemen daukagu teknalia alde batetik eta Zientzia eta Teknologia Fakultateak elkarrekin lan egiten dugu, eta daukagu teknalia gela teknologiko bat. Eta bertan, espazio bat da, nun gradu amaierako lanak, master amaierako lanak, edo teknaliako irakasleek ere baiko zuzenduriko doktorego tesiak egin daitezke lekuak, eta baita ere praktikak egin daitezke, hezkuntza praktikak, teknalian egon da ere bai, eta abar, esparru bat kolaboraziorako. Hemen daukagu, horrelako gela teknologikoa daude unibertsitate guztien, eta hemen fakultatean ere daukagu, sarreran daukaguna ezkerrean. Eta hori indartu nahi dugu. Eta kasu honetan, gela teknologiko horretatik, hitzaldi ziklo bat egin dugu, 2 hitzaldi izango ditu gaur. Pino Andereak erakutsi emango diguna, eta datorren astean beste bat, oraintxe aipatuko duena bezala. Digo que estamos dentro de un entorno de colaboración entre Tecnalia, y en este caso la Facultad de Ciencia y Tecnología, y tenemos un aula tecnológica Tecnalia en el que colaboramos tanto el profesorado y los alumnos de la facultad con personal de Tecnalia, donde tenemos un espacio en el que se pueden realizar trabajos fin de grado, trabajos fin de máster, tesis doctorales en codirección con profesionales de Tecnalia, y también da la posibilidad de hacer prácticas en la propia Tecnalia también, etcétera, etcétera. Es un entorno de colaboración que yo creo que se aprobó hace 2 años, yo creo que fue, ¿no? Exactamente hace 2 años. Siempre el comienzo cuesta un poquito, pero poco a poco va para adelante. Entonces tiene que tener cada vez más presencia y más comunicación, y por eso estamos organizando este ciclo de conferencias, de 2 conferencias, la que vamos a tener hoy, que nos la va a dar la catedrática de la Universidad de La Laguna, Pino Caballero Gil, aquí presente, y asimismo la próxima semana vamos a tener otra charla en la que el título es Control Codesign, diseño óptimo de sistemas energéticos avanzados, y que será impartida por Mario García Sanz, que es director de programas en el Departamento de Energía de los Estados Unidos, dentro del programa DOE ARPA-E, que es bastante conocido, y además es catedrático de la universidad en la Case Western Reserve University en Cleveland, Ohio. Bueno, hoy la charla que tenemos, o será la semana que viene, la charla que tenemos es, como aquí aparece, desconfianza y compromiso en la pareja, criptosoluciones cuántica. Y la ponente de la conferencia es la profesora catedrática Pino Caballero Gil, que es quien que coordinas tú desde 1998 el grupo CRIPT-ULL de investigación en criptología de la Universidad de La Laguna. Además, eres catedrática o es catedrática del área de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial, y coordina el Máster Universitario de Ciberseguridad e Inteligencia de Datos. Además, es directora de las cátedras de ciberseguridad de INCIBE y BINTER en la Universidad de La Laguna, y miembro fundador de la Red de la Excelencia Nacional de Investigación en Ciberseguridad. Además, tiene un trabajo de investigación bastante prolífico, muy prolífico diría yo. Ha participado en 69 proyectos de investigación nacionales y regionales y 12 redes y proyectos europeos. Cuenta con alrededor de 70 publicaciones en revistas indexadas del ISI y JCR, 29 conferencias plenarias invitadas en congresos y 2 patentes. Asimismo, ha dirigido 7 tesis doctorales. Bueno, con todo este elenco de actividades, yo creo que tenemos una persona experta en este tema que nos va a enseñar mucho a través de esta charla. O sea, que tuya es la palabra y estoy seguro que nos vas a deleitar con la conferencia. Muchísimas gracias. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias a la facultad, muchas gracias a la universidad, muchas gracias a Ana y a Tecnalia por estar aquí, por invitarme. Por las 2 cosas, realmente estoy apabullada por la asistencia, no me esperaba tanta asistencia, así que lo primero que voy a hacer es pedir perdón porque la charla pues es una charla, probablemente la charla de la semana que viene va a ser una charla más seria, científica y técnica. Esta, como su propio título indica, va a ser bastante informal, aviso, ¿no?
De hecho, no sé si habrá alguien aquí que ha venido confundido por el título de Desconfianza y compromiso en la pareja, pensando que voy a dar soluciones para resolver problemas en la pareja. No va a ser así. Yo no voy a hablar realmente de pareja, ni de amor, ni nada de esto. Voy a hablar de criptografía, que es a lo que me dedico desde hace muchos años. Y como ya pues han presentado, pues vengo de la Universidad de Laguna, de Tenerife, encantada de venir al norte, siempre estoy encantada de venir para acá, para el norte, últimamente vengo bastante y me encanta incluso el cambio de clima, lo disfruto porque es un ratito. Yo esta tarde me vuelvo para allá, para el calor de las Canarias. No, me encanta venir para acá. Y bueno, y solamente para quien no me conoce, aunque aquí veo muchas caras conocidas que realmente no necesitan que les diga quién soy, pero bueno, eso ya se ha dicho que soy la directora de la cátedra Vinter. Yo soy un alma agradecida. La empresa Vinter es una empresa que pues, nos apoya bastante en la investigación que allí realizamos. Y soy la líder del grupo de investigación que voy a presentar rápidamente ahora en medio minuto. Este grupo lo inicié en el año 90, el grupo de investigación en criptología. Al principio éramos solo matemáticos, luego fueron añadidos algún teleco suelto y muchísimos informáticos. Y a lo largo de estos 34 años, a ritmo prácticamente de una persona por año, he ido fichando gente, pues hasta el punto pues, que tenemos un listado pues, de 34, no sé por qué aparecen ahora los últimos fichajes que he realizado. De esas 34 personas, ahora verán que desaparecen algunas, porque esas empresas que están allá a la izquierda, desaparecieron, un momento, pues han ido captando a los doctores que han ido saliendo del grupo y bueno, pues los han fichado gente, pues por ejemplo uno de los primeros doctores, pues Paco, lo fichó IBM Research y está trabajando en cuántica allá en Nueva York y es uno de los culpables de que ahora haga incursiones en cuántica como las que voy a contarles en esta charla. Ahora somos 14 personas. Estas 14 personas, más de la mitad, de hecho, los de aquí abajo son todos doctorandos, cuyas tesis se leerán, algunas de ellas, varias, se van a leer el año que viene. Así que el número ese incrementará pronto. Y en el grupo, pues nos dedicamos a desarrollar proyectos. Aquí hice un patchwork de algunos de los títulos de los proyectos en los que estamos ahora mismo involucrados. Quizás el más importante para mí, a nivel personal, es el de aplicaciones de tecnologías cuánticas en ciberseguridad, que es la razón fundamental por la que he querido dar esta charla hoy aquí. Tenemos aparte, pues tenemos alguno más de inteligencia artificial y computación cuántica que está iniciándose, aparte de las redes en las que participamos, nacionales y europeas, y un par de proyectos de ciberseguridad en turismo y ciberseguridad en transporte. Que estos son, en el caso del transporte, son que vienen de experiencias anteriores de proyectos de desarrollo con empresas como Nokia, por ejemplo. Entonces, hoy de lo que voy a hablarles es de criptografía. Sorpresa, es de lo único que sé hablar un poquito. Y me voy a permitir la libertad de presuponer que no saben nada de criptografía y que no saben nada de nada, en absoluto. Por cierto, se me olvidó pedir perdón por adelantado a todos los físicos y físicas que estén en la sala por las tonterías que voy a decir a nivel de física, porque yo no soy física ni sé nada de física. Así que yo ya por adelantado les pido perdón por todas las tonterías que voy a decir, ¿vale? A nivel de física. A nivel de criptografía, pues sí sé un poquito más. Y para quien no sepa nada de criptografía, lo primero que hay que hacer es presentar yo sé que no son solo de criptografía, también están en física, también están en otras áreas, pero a los participantes del mundo criptográfico, que son pues Alice, ¿no? Pues he utilizado la imagen de Alicia en el País de las Maravillas. Yo les dije que el nivel de esta charla iba a ser un nivel infantil, ¿no? Y Bob. Tenemos a Alice y a Bob, que son los participantes de toda la historia que les voy a contar aquí. Y bueno, no solo es nuestro de criptografía, también se utiliza en otras áreas. Yo una vez en un paper, recuerdo hace muchos años, ¿cuánto tiempo tenemos? Porque como me dé por contar anécdotas, pues... Ay Dios, bueno, pues no le cuento la anécdota, se quedaron sin anécdota. Bueno, Alice y Bob, los participantes. La criptografía nació y al principio era solo cifrado de clave secreta. Los cifrados de clave secreta requieren de canal seguro, ese es su principal problema. Para resolver, ahora ya he puesto he apretado el acelerador. El canal seguro, ese problema lo resolvimos en criptografía hace muchos años, planteando
solución del intercambio de clave secreta, de la cual voy a hablar dentro de un momentito. En estos casos se supone cierto nivel de confianza entre ambos participantes. En el caso de la clave secreta es que ambos son indistinguibles y por tanto tienes que confiar el uno en el otro. En el caso del intercambio de clave secreta, como veremos dentro de un momentito, hay un poquito de desconfianza, pero luego al final comparten una clave secreta, por tanto tienen que confiar el uno en el otro. Sin embargo, todo lo que el tipo de criptografía que nació a partir de la primera propuesta de intercambio de clave secreta, ya sea cifrado de clave pública, firmas digitales o protocolos criptográficos, que es de lo que vamos a hablar aquí. Ahí ya no hay confianza entre Alice y Bob, por eso el título de esta charla. Alice y Bob ya no confían el uno en el otro y esto cambia totalmente el paradigma. Ya no solo el enemigo es externo, el enemigo puede estar entre los dos y por tanto hay que plantearse todos los posibles ataques que pueden lanzar Alice contra Bob o Bob contra Alice, ¿no? Nosotros vamos a hablar de protocolos criptográficos, pero antes de llegar a este punto, le voy a hacer un mini hiper rápido repaso por el intercambio de clave secreto clásico y cuántico, porque es de lo que hemos venido a hablar aquí, y para luego terminar donde yo quiero, que es hablando de los protocolos criptográficos cuánticos, ¿no? Entonces, el intercambio de clave secreta, el protocolo de intercambio de clave secreta que dio lugar a todo el nacimiento de la criptografía de clave pública, pues esto es de todos, bueno, de todos o de quien lo sepa, ¿no? Nació en el año 76 a raíz de ese paper. Ahí debajo aparecen siempre los papers a los que hago alusión en la diapositiva. A veces se me olvidará nombrarlo, pero bueno, ahí tienen la referencia bibliográfica del algoritmo de Diffie-Hellman, un algoritmo bien conocido. Yo no lo voy a explicar aquí porque no hemos venido a hablar de criptografía clásica, hemos venido a hablar de criptografía cuántica, ¿no? El algoritmo de Diffie-Hellman, que permitía establecer una clave secreta compartida entre dos usuarios sin necesidad de un canal seguro, es decir, todos esos intercambios de información se producen en abierto, con enemigos ahí en medio viendo las comunicaciones, y aún así, de forma misteriosa y milagrosa y mágica, los dos al final logran compartir una clave secreta que pueden usar luego para sus comunicaciones a partir de ese momento, ¿no? Sin explicar, afortunadamente esto es uno de esos algoritmos maravillosos que se pueden contar en una sola diapositiva. Se intuye, es muy sencillo, muy rápido y se ve que el problema que hay de base es el problema del logaritmo discreto. Un problema cuya dificultad computacional garantiza la seguridad de este protocolo. Esta es la primera vez que lo digo. Dentro de un momentito me oirán decir esta misma frase unas cuantas veces. Porque la criptografía clásica que hemos estado utilizando y que seguimos utilizando se basa en las hipótesis de que los problemas matemáticos sobre los que se definen esos protocolos, esos algoritmos, esos esquemas, pues es una dificultad grande, una dificultad que hace que esa seguridad del protocolo, en cuanto ese problema se pueda resolver, el protocolo cae. Y por desgracia o por gracia, no se sabe, bueno, depende por el punto de vista de que lo veas, algoritmos como este están ya en entredicho, ya no se pueden utilizar ni el algoritmo de Diffie-Hellman ni muchos otros algoritmos que utilizamos normalmente por culpa de un señor. El señor se llama Shor, Peter Shor, que en el año 94 pues, publicó ese paper que está ahí debajo y publicó pues, la idea del algoritmo de Shor, que sirve para resolver dos problemas que dan sustento a toda la criptografía de clave pública que utilizamos actualmente, que es gran parte de la criptografía que utilizamos actualmente. Porque permite resolver el problema de la factorización y permite resolver el problema del logaritmo discreto. Es decir, Diffie-Hellman, el tiempo se ha acabado para ti, para ese algoritmo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues a partir de la propuesta del algoritmo de Shor y de los avances cada vez más acelerados en computación cuántica, pues empieza a surgir nerviosismo. Y ese nerviosismo pues da lugar a que cada vez se hable más de criptografía resistente a la cuántica. ¿Qué pasa? Que cuando hablamos de criptografía resistente a la cuántica, en la mayor parte de los casos, si no se dice nada más y si no se aclara, todo el mundo presupone que estamos hablando de criptografía poscuántica. ¿Qué es la criptografía? Que podemos desarrollar actualmente con nuestros ordenadores, pero que está basada en problemas diferentes, que no son el problema de factorización ni el problema del logaritmo discreto, sino en otros problemas que no se pueden resolver con ordenadores cuánticos. Y por tanto es criptografía resistente a la cuántica, pero que podemos desarrollar con nuestros ordenadores actuales.
En criptografía postcuántica hay ahora mismo muchísimo interés, que se traduce en iniciativas de estandarización, en normativas legales en todos los países prácticamente, y muchísimo investigación en centros tecnológicos, en universidades y en empresas y en todas partes, ¿no? Todo el mundo está subiéndose al carro de la criptografía postcuántica. Apple ya se ha pasado y todas las empresas van detrás, una detrás de otra, pasándose a criptografía postcuántica porque hay urgencia en pasarse a criptografía resistente a la cuántica. Pero no solo hay criptografía postcuántica, que es de lo que hemos venido a hablar aquí. No solo existe la criptografía postcuántica, existe también la criptografía cuántica, que es criptografía que no se desarrolla con los ordenadores actuales y con los medios clásicos, sino que se desarrolla con medios cuánticos, ¿no? Ya sea computación cuántica, comunicación cuántica, con algo cuántico. No lo podemos desarrollar con nuestros ordenadores actuales. A nivel de criptografía cuántica, prácticamente hasta ahora se ha asociado el término criptografía cuántica con el término QKD, Quantum Key Distribution, distribución cuántica de claves. Si tú vas por ahí hablando de criptografía cuántica y no dices nada más, todo el mundo presupone que vas a hablar de distribución cuántica de claves o distribución de claves cuánticas, como quieran. Creo que no hay unanimidad con respecto a cómo se traduce eso en español. Pero el argumento de mi película de hoy es que no hay algo más allá de la distribución de claves cuánticas, de la QKD. Hay más cosas que se pueden hacer con medios cuánticos en torno a la criptografía. Y es de lo que voy a hablar, de protocolos criptográficos cuánticos, aunque es verdad que, como veremos, en primer lugar, nosotros vamos a usar mucho QKD. Usamos mucho QKD, en algún momento a lo mejor dejamos de usar QKD, pero para desarrollar protocolos criptográficos que van más allá del objetivo de la distribución cuántica de claves, que dentro de un momentito les explicaré en qué consiste esto, pero básicamente es lo mismo que ocurría con Diffie-Hellman. Se trata de establecer una clave secreta compartida, ¿no? Dentro de un momentito volvemos a la QKD. Antes de eso, aunque esto es muy arriesgado, porque probablemente lo que voy a decir ahora es cuando los físicos, por favor, ciérrense los oídos, porque para poder hablar de algo de cuántica he presupuesto que no saben nada de cuántica y voy a darles 2 diapositivas de definiciones mínimas básicas para poder entender lo que viene después. Así que los físicos, por favor, me perdonan, ¿no? Qubit. ¿Qué es el qubit? Pues lo que ha venido a sustituir el bit, ¿vale? Si en el bit teníamos 2 posibles valores, el 0 y el 1, en los qubits tenemos posibles estados de superposición entre el 0 y el 1, con estados de superposición que se definen con combinaciones lineales con coeficientes complejos, o como a mí me gusta, y de hecho lo van a notar que como me gusta a mí tratar los qubits, ¿no?, que es en la representación gráfica sobre la esfera de Bloch, que sé que es imperfecta, incompleta y que no define lo que es un qubit en su totalidad, pero a mí me basta. Así que yo ya les digo, yo todo lo que voy a contarles va a estar sobre la esfera de Bloch. ¿Qué significa? Que nuestro qubit lo represento como un vector que apunta a un punto en la esfera, un punto cualquiera en esa esfera de radio 1, y que, pues, como veremos dentro de un momentito, pues eso significa que si el polo norte viene a ser el ket 0, equivalente al valor 0 del bit, y el polo sur de la esfera representa el ket 1, equivalente en el mundo binario al bit 1, pues cuando el vector esté cerca del polo norte, pues veremos que tendrá más posibilidades de que valga, mayor probabilidad de que valga o que sea medido como el valor 0, y cuando está apuntando al polo sur tendrá más probabilidad de que sea medido como el valor 1. Estoy hablándoles de mediciones, sin haberles dado la definición de lo que es medición, porque lo que ocurre es que en un qubit lo que tenemos es que el estado está sin definir hasta que lo mides. Cuando lo mides es cuando, perdonen todos los físicos, ya, repito, cuando lo mides es cuando realmente toma el valor y es cuando realmente toma ese valor que puede ser el ket 0 o el ket 1. Puedes medirlo de diferentes maneras. Dentro de un momentito les comentaré las diferentes posibilidades. Allí ya se ve que hay pues, 3 ejes sobre los que normalmente se suele trabajar, pero se puede trabajar sobre más ejes. Pero lo importante es que la medición implica la destrucción del qubit. Eso es uno de los pilares sobre los que se asientan varios protocolos de los que vamos a hablar. Cuando tú mides, automáticamente destruyes el qubit y ya pues, se convierte en un bit. O sea, lo has lo has fijado, ¿no? Otra propiedad importante para los protocolos que vemos es que no puedes clonar, no puedes copiar un qubit no definido.
Y la tercera propiedad, que esta nos viene muy mal para todo lo que vamos a contar a continuación, es la propiedad de posible entrelazamiento entre qubits, de manera que dos qubits pueden estar entrelazados y en cuanto mides uno, el otro queda medido, se determina la medición del otro de forma automática. Una vez ya me he atrevido a pasar por estas propiedades sin que me tiren tomates los físicos, vamos a empezar a hablar un poquito más de criptografía. Para ello, rápidamente les voy a nombrar lo que es los esquemas de distribución de claves cuánticas. Les nombraré, hay muchas diapositivas que están ocultas. Aquí tengo, tengo muchas más diapositivas que no les voy a enseñar. En el caso de la distribución de claves cuánticas, tenemos a Alice y a Bob, como decía antes. Ambos, uno confía en el otro confía en la una. Es decir, que nosotros no vamos a hablar de QKD a secas, porque nosotros en nuestra charla la desconfianza es el primer término del título. El objetivo aquí es, como en el caso de Diffie-Hellman, establecer una clave secreta compartida. En nuestro caso necesitamos un canal cuántico porque todo se basa en comunicación cuántica. El enemigo está fuera, viene a ser Eva. Y en la mayor parte de los protocolos conocidos de QKD hay dos fases. La fase de preparación de un estado cuántico y la fase de medición de un estado cuántico. Esto yo sé que es simplificar porque hay más QKDs que no se basan en este tipo de esquemas, pero ahora mismo para lo que voy a contarles me vale esta idea. Es una condición necesaria que haya un canal clásico autenticado para que Alice sepa que realmente está hablando con Bob y Bob sepa que realmente está hablando con Alice. Yo no voy a nombrar esto de nuevo, pero esto ya queda como sustento para todo lo que viene a continuación. Entonces, los esquemas basados en QKD, los esquemas de QKD más conocidos son 4 esquemas. El más conocido, sin lugar a dudas, es el BB84, que vamos a hablar hoy hasta la extenuación de este esquema, que se basa en esos dos estados, de preparar un estado cuántico y en medirlo. Pero hay otros dos esquemas que se parecen bastante al BB84, con diferencias y mejoras en ambos casos, que es el Six State y el B92. Tengo las diapositivas ocultas que no les voy a enseñar sobre estos dos esquemas, porque también trabajamos en el grupo con estos dos esquemas. Hoy solo vamos a hablar del BB84. Y luego hay otros protocolos muy conocidos. El otro día cuando estábamos en el Quantum Matter, allí estaba el señor Eckert, famoso, pues en primer lugar por su protocolo E91, que se basa en el entrelazamiento cuántico, que es otra forma de desarrollar QKD, pero en vez de basarse en preparar y medir, basarse en la superposición de los estados y en la propiedad de no clonación, se basa en el entrelazamiento cuántico. Nosotros ahora no vamos a hablar de esto, aunque también en el grupo trabajamos con el E91. ¿Vale? Nosotros vamos a centrarnos en el BB84. Para ello es fundamental, para poder trabajar con el BB84, es fundamental entender cómo se realiza la preparación y medición de los qubits, porque es el primer paso que se desarrolla, una codificación de bits como qubits, y para ello hay que elegir el eje sobre el que quieres codificar y el eje sobre el que quieres medir. Puedes elegir en esa esfera de Bloch que yo manejo como objeto para explicar todo, cualquier eje que pase por el centro de la esfera. Lo normal es que elijas el eje Z, que es el vertical, que es la base computacional, y ahí es donde están definidos el ket 0 y el ket 1 que antes les nombraba. También puedes utilizar el eje X, que te lleva al ket más y al ket menos, y de hecho, lo que va a ocurrir en el BB84 es que vas a utilizar esos dos ejes nada más, es decir, que te vas a quedar con el plano XZ en vez de trabajar con toda la esfera. En otros protocolos sí trabajas con otros ejes. Cuando tú codificas un bit como qubit, o manejas un qubit, lo que antes comentaba, ¿no? Si tú estás utilizando o tienes un qubit que esté cerca del polo norte, del ket 0, y lo mides sobre la base computacional, sobre el eje Z, la probabilidad de que al medirlo te salga el ket 0 va a ser mayor. Pero si ese qubit que está cerca del eje del ket 0 lo mides, en lugar de medirlo sobre el eje Z, sobre la base computacional, lo mides sobre el eje X, por ejemplo, sobre la base de Hadamard, la probabilidad de que te dé el ket más o el ket menos, que sean los dos únicos posibles resultados si estás midiendo sobre eso, sería 1/2, porque está equidistante con respecto a ambos. Esto es esencial para entender todo lo que viene a continuación, ¿vale?
Entonces, rápidamente vamos a ver el BB84. Y yo, con perdón no solo de los físicos, sino también de los matemáticos, yo aquí le pido perdón a todo el mundo. Ayer empecé pidiéndole perdón a Ana, que llegué mucho más tarde de lo que pensaba al aeropuerto, porque no voy a hacer, o sea, todo lo voy a contar con ejemplos. No voy a utilizar nada de formalismo, nada. O sea, estas mismas diapositivas que están hechas con PowerPoint y con Alice y Bob, las podría poner en látex, con formalismo matemático, pero no lo he hecho, entre otras cosas, pues no he tenido tiempo, ¿vale? Pero podría contarlo de esa manera, sería la misma historia contada con otro punto de vista, y aquí lo que me interesa es transmitir las ideas, los conceptos nada más, ¿vale? Y en eso nos quedamos. El BB84 lo propusieron Bennett y Brazar en 1984, y como dije, utiliza el plano XZ para utilizar las bases computacional y de Hadamard, el eje Z y el eje X, y trabajar midiendo, obteniendo los ket 0, 1 y ket más menos. Básicamente, esa es el 0 apunta para arriba, el 1 apunta para abajo en nuestro esquema. Esto es importante porque todos los ejemplos los voy a representar utilizando esta notación, de manera que van a aparecer flechas apuntando hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha y hacia la izquierda. Cuando aparecen flechas apuntando hacia la derecha es que se refiere al ket más, cuando se apuntan hacia la izquierda es que se refiere al ket menos, y además en la codificación, ahí lo ven, los bits 0 van a estar siempre, según utilices una base o la otra, codificados como el ket 0 o el ket más, y el bit 1 va a estar codificado siempre en el BB84 como el ket menos o el ket 1, dependiendo de la base que utilices. Ese es el proceso de codificación que se realiza en primer lugar. De manera que, primera vez que utilizo esta slide, que la van a tener bastante con frecuencia, lo primero que hace Alice en este protocolo, donde realmente el objetivo final, no nos olvidemos, es compartir una clave secreta con Bob, elige dos secuencias de bits binarias, bits aleatorias. Una la utiliza para elegir la base, las bases sobre las que va a codificar, y la otra son los bits que va a codificar. De manera que en la primera secuencia el bit 0 lo interpreta como que codifica sobre la base computacional, el bit 1 lo interpreta como que va a codificar sobre la base de Hadamard. Esos bits aleatorios, por tanto, los codifica como qubits, y ahí tienen las flechas que les prometí, ¿vale? De manera que, por ejemplo, en el primer caso ya vemos que el bit de la base que Ali había elegido era el bit 1, porque está utilizando la base de Hadamard, y aquí en los últimos, esto es un ejemplo, habrían salido 3 bits 0, que nos está diciendo que utiliza la base computacional, y por tanto los 1 son flechas hacia abajo, los 0 son flechas hacia arriba. Con esta notación les voy a contar un montón de protocolos con esta notación. Así que si no entienden la notación, pregúntenme ahora, porque si no, no van a entender nada de lo que les voy a contar a continuación, ¿vale? Estos qubits, que son la codificación, la preparación del estado cuántico, primera fase del BB84, se los envía a Bob en el BB84, y Bob lo que va a hacer, este protocolo es muy sencillo, Bob va a hacer lo mismo, va a elegir al azar bases para medir esos qubits que recibe. Por cada qubit elige una base de forma independiente y aleatoria. De manera que en este ejemplo pues ha decidido Bob utilizar esas bases para medir. En el primero la de Hadamard, en la segunda la computacional, tercera computacional y así sucesivamente. ¿Qué ocurre? Pues lo que ya, bueno, no lo he explicado, pero yo creo que es bastante, bueno, sí lo expliqué antes, ¿no? Si utiliza la misma base, pues ya sabemos lo que le va a dar. Si utiliza una base diferente, la probabilidad es un medio. Por tanto, va a haber total azar para obtener esos resultados. De manera que son los posibles resultados de la medición de Bob, una vez hecha la elección de las bases, y esta vendría a ser la traducción, que es la decodificación, donde el 1 viene del menos y el 0 viene del más, ¿no? Cuando usa la base de Hadamard para decodificar. Bob ha medido, una vez Bob ha medido, y esto es importante, una vez Bob ha medido, en esta versión del protocolo, Alice le dice a Bob cuáles son las bases que utilizó para codificar. Y Bob, por tanto, es capaz de deducir en cuántos casos ha coincidido la elección de bases de Alice y Bob y en cuáles no. Descubre que ha coincidido pues, en el primero, así sucesivamente. Las que tienen
Hay una versión del BB84 donde es Bob el que lo dice y Alice le dice lo que coincide. Da lo mismo, realmente en el BB84 da lo mismo. Lo que ocurre al final es que ambos saben cuáles son los bits que con seguridad comparten, porque son los únicos bits donde han usado las mismas bases y por tanto comparten esos bits que están ahí. De los demás hay incertidumbre. Puede ser que los comparten, puede ser que no, probabilidad es menos. Bueno, este es el BB84 y me he extendido más en contarlo porque probablemente se lo sabían. Gracias. Pero es que es imprescindible porque a partir de ahora lo que voy a hacer son variaciones sobre el BB84 para utilizar el mismo esquema o variaciones del esquema para otros usos que no son la compartición de clave secreta, ¿vale? En este esquema, importante, como dije antes, hay un posible enemigo intermedio del que tenemos que defendernos. Puede existir una EVA que está interceptando los qubits que envía Alice a Bob, puede estar midiéndolos y luego intentando hacer que no se note que está ahí en medio, ¿no? Inventándose qubits y enviándoselos a Bob. ¿Cómo nos defendemos de esto? Pues lo que hay es un paso de verificación donde Alice y Bob, una pequeña parte de los bits que comparten en el esquema al final, o sea, una pequeña parte de esos los intercambian de forma abierta y en cuanto haya un error ya saben que es que hay un intermediario, porque no es posible que con las bases coincidentes se dé un bit diferente, ¿no? Esa vendría a ser la forma de salvarnos de esa posible maliciosa EVA en estos protocolos. Bueno, pues vamos a los protocolos criptográficos, que es de lo que he venido a hablar, realmente. Esto era el preludio. Nosotros aquí, sobre todo, quiero hablarles de 3 protocolos criptográficos muy, muy sencillos, que son primitivas criptográficas, madre mía, que son la transferencia inconsciente, el compromiso de bit y el lanzamiento de monedas. Son 3 primitivas criptográficas, se conocen como primitivas criptográficas porque por sí solas estos algoritmos, ahora cuando les dé la definición, verán que son definiciones como muy esotéricas, ¿no? Parece, o sea, les daré la definición y dirás, ¿para qué? ¿Para qué hace falta esto? Realmente no se le ve la utilidad así a secas. Sin embargo, son ingredientes imprescindibles para protocolos más complejos que sí que tienen utilidad y que utilizamos todo el día. Por ejemplo, ahí debajo aparecen las demostraciones de conocimiento nulo que se apoyan en las primitivas anteriores y que son imprescindibles para la mayor parte de los esquemas de control de acceso que utilizamos actualmente, los esquemas de autenticación. Así que contengan la respiración porque me refiero, ahora les voy a hablar de transferencia inconsciente, compromiso de bit y lanzamiento de moneda y todavía me acuerdo yo la primera vez que vi las definiciones de esos esquemas que dije yo, ¿para qué? Y luego ya sí que vi que son necesarios, ¿no? Antes de esto, les voy a dar un mínimo formalismo. Llamar a esto formalismo es exagerar. Que vendría a ser dar un paso atrás y decir, antes de hablar de primitivas criptográficas y de protocolos criptográficos bipartitos, una posibilidad es plantear esto todo a un nivel teórico donde Alice y Bob, cada uno tenga un secreto que quieren mantener secreto a toda costa y cada uno tenga como objetivo del protocolo bipartito, desde computación segura bipartita, obtener un resultado, imagen de una función sobre esos 2 secretos sin conocer uno de los 2 secretos. Ese es el objetivo de la computación segura bipartita. Esas 2 funciones pueden ser diferentes en algunos protocolos, lo veremos, o puede ser la misma. Si es la misma, pues los 2 obtienen el mismo resultado, pero cada uno protegiendo el secreto suyo, ¿no? En el caso cuántico de computación bipartita segura, lo que tendríamos que utilizar un canal cuántico, ¿no? Que es de lo que venimos a hablar aquí. En estos casos, fundamental, ya no hay confianza entre Alice y Bob. Alice y Bob no confían el uno en el otro, o sea que su principal enemigo no es externo, su principal enemigo es uno de ellos. Puede ser Bob el que intente obtener información sobre el secreto de Alice, o puede ser Alice el que intente obtener información sobre el secreto de Bob, y otros tipos de ataques que pueden lanzarse dependiendo del tipo de protocolo del que hablemos, ¿no? Así que aquí hablaremos de maliciosa Alice, malicioso Bob, desconfianza entre Alice y Bob, desconfianza en la pareja. Vamos con el primer protocolo, la primera primitiva, transferencia inconsciente, propuesta, la definición en el año 81 por Rabin, en ese
Y madre, qué mala referencia, no puse ni dónde fue publicado, pero bueno. En el caso de transferencia inconsciente básica, a secas, que se llama la de todo o nada, lo que ocurre en este protocolo es que Alice tiene un secreto y quiere transferirle ese secreto a Bob con probabilidad 1 medio. Con probabilidad 1 medio lo recibe, con probabilidad 1 medio no recibe nada. Y Alice no sabe si Bob lo ha recibido o no. Por eso se llama transferencia inconsciente. Esa es la definición del esquema y ahora ustedes, los que no lo conocieran, estarán diciendo, ¿para qué? ¿Para qué esto? Bueno, pues ya les digo que es útil para la definición de otros protocolos más complejos. Por eso es importante pues, plantearse que hay que darle solución a esto resistente a la cuántica. ¿Por qué? Porque Michael Rabin propuso un esquema que se ha estado utilizando durante muchos años, súper sencillo, ahí lo tienen, el esquema de Rabin, en una tablita súper sencilla, perdonen los matemáticos, donde el problema de base es el problema de la residuosidad cuadrática, que se supone difícil, una dificultad computacional alta, y esa dificultad computacional del problema de la residuosidad cuadrática es lo que da seguridad al esquema de transferencia inconsciente de Rabin. En cuanto a este problema se puede resolver, el protocolo deja de ser seguro y estamos justo en ese punto. He puesto estos esquemas clásicos delante de cada una de las primitivas porque vamos a ver que en cuántica los pasos, la idea de los pasos, esto cambia, pero la idea de los pasos se mantiene. Vamos a tener en los esquemas cuánticos, vamos a tener un paso de inicialización, elección de Bob, elección de Alice, recepción, sí o no. Y ahí tenemos el primer esquema de transferencia inconsciente basado en el B84 que les quiero contar usando la misma idea de antes del B84 con esta nomenclatura de flechas donde se denotan los gets y las bases. Y ven que ahí a la derecha, perdón, a la izquierda, no sé dónde está la derecha sí, a la izquierda sí, tenemos los pasos que antes aparecían en el esquema de Rabin. Inicialización, elección de Bob, elección de Alice y recepción. Y al mismo tiempo, en esta columna, tenemos las dos fases que aparecían en el BB84. Una fase de preparación de estados cuánticos y una fase de medición de estados cuánticos. De hecho, aquí, por el momento, tenemos el BB84, porque lo que voy a hacer es señalar solamente los cambios que se producen sobre el BB84 para convertir un esquema de compartición de secretos en un esquema de transferencia inconsciente. Son mínimos, realmente. Por eso empiezo por este, pues el que se cuenta solo, ¿no? Las diferencias son que en vez de esa secuencia de bits de Alice ser aleatoria, ahí está el secreto de Alice. Son los bits que quiere transferir sí o no. Cada bit es un secreto que quiere transferir sí o no con una transferencia inconsciente a Bob. Todos los demás pasos son iguales. Los codifica como qubits, se los envía a Bob, Bob elige sus bases, genera y decodifica y obtiene unos bits. Aquí hay un cambio porque fíjense que necesitamos que Alice no sepa si Bob recibe o no los secretos. En el paso del B84 Alice sabe. Aquí necesitamos que Alice no se entere, así que solo hay transferencia de información de Alice a Bob. Alice le dice a Bob las bases que utiliza y es Bob el que descubre si ha recibido los secretos o no. Y punto. Y aquí se acabó la historia. Esto es una transferencia inconsciente. Cada uno de estos bits de Alice ha sido transferido con probabilidad 1 medio. Alice no se ha enterado de nada y hemos utilizado BB84 directamente, ¿vale? Esto no es idea nuestra, para nada. Esto lo propusieron Bennett y Brassard, pero no en el año 64, sino 7 años más tarde, en el año 91, con su amigo Claude Crépeau y Subichet, que no sé, convirtió su esquema B84 en una transferencia inconsciente y la propuso ahí. Muy sencillo este esquema. Este esquema, como el BB84 y como todos los demás esquemas, tiene problemas, ¿vale? El problema es la posibilidad de entrelazamiento. El entrelazamiento nos fastidia todo, de hecho esto lo voy a repetir de nuevo varias veces. Alice podría entrelazar los qubits que envía de manera que cuando Bob los mida, pues Alice sepa si los ha recibido o no. Y entonces ya de inconsciente nada. La transferencia deja de ser inconsciente. Lo siento. No tengo, vamos, la única solución para esto, en este caso, es presuponer que no hay posibilidad de entrelazamiento, ¿vale?
De todas formas, por eso empecé contando todos los protocolos clásicos. En todos los protocolos clásicos que utilizamos actualmente tenemos que partir de alguna hipótesis de trabajo. Aquí también, ¿vale? Bueno, también Bob puede ser malo y puede, por ejemplo, utilizar una base diferente a la base computacional y de Hadamard para medir, y entonces ahí cambian las probabilidades, ¿no? Les voy a contar rápidamente una versión de transferencia inconsciente quizás más interesante, o un puntito más interesante, que es la de 1 de 2, donde Alice tiene 2 secretos y Bob recibe seguro uno de los 2. Lo que no se sabe cuál. Probabilidad 1/2 de recibir uno, probabilidad 1/2 de recibir el otro. Alice sigue sin enterarse de nada. Aquí a Alice le tocó el papel de no enterarse de nada de la película, ¿no? Este es el esquema de transferencia inconsciente 1 de 2. Y en este caso, en el mundo clásico en el que vivimos, Eben, Goldrich y Lempel propusieron un esquema que se basa en el problema de la factorización. Y tenemos de nuevo en la izquierda, ahora voy a ir un poquito más deprisa porque si no, no me va a dar tiempo de contarles todo. Tenemos esa columna de ahí donde se reflejan los pasos que se siguen en el protocolo clásico y verán que, voilà, aparecen de nuevo aquí, en el esquema cuántico que se propone basado en el BB84. Solo que hay dos iteraciones de los envíos de Bob a Alice y de Alice a Bob. En el clásico solo hay uno. Ahí tenemos ese mismo esquema del esquema clásico y de nuevo la preparación de estados cuánticos y la medición de estados cuánticos porque está basado en el BB84. Ahora mismo es igual que el caso anterior de la transferencia inconsciente, solo les voy a señalar las diferencias, ¿no? En este caso, también fue propuesto en el mismo paper. Lo que hicieron en ese paper fue decir, en la secuencia a transferir la dividimos considerando los primeros bits como el primer secreto, los últimos bits como el segundo secreto, todo lo demás es igual, codificación en qubits, medición por Bob con bases aleatorias, Alice le dice a Bob cuáles son, Bob descubre cuáles son los bits que ha recibido, solo que aquí, pues en una secuencia larga ocurrirá más o menos esto, que habrá recibido la mitad del primer secreto y la mitad del segundo secreto, no ha recibido ningún secreto completo. Entonces lo que hacen en este paper es añadir unos pasos finales donde donde Bob comunica a Alice, divide los bits en dos conjuntos, aquí los he señalado con verde y rojo, esto es cosecha propia, verde los que sí ha recibido, rojo los que no, los divide, le dice a Alice, estos son los bits de este conjunto, estos son los bits del otro conjunto, no le dice cuál es cuál, no le dice cuáles son los que sabe y cuáles son los que desconoce. Y lo que hace Alice en este protocolo es que completa el conjunto verde de la primera mitad y el conjunto rojo de la segunda mitad. Si el verde es los que conoce, aquí ha completado este secreto para Bob. Si el rojo es el que conoce, aquí estará completando el segundo secreto. Es decir, Bob va a recibir uno de los dos secretos ya, después de esta transferencia. En este caso, estaría completando el primer secreto. Se define una transferencia inconsciente 1 de 2. Ustedes estarán pensando, sí, pero probablemente, bueno, el pero ya se lo digo yo, no cumple la definición al 100%, ¿vale? Que es otra de las conclusiones a las que voy a llegar en esta charla. Que amarrarse a unas definiciones que tienen que cumplirse al 100%, por el momento, es complicado. ¿Qué ocurre? Que Alice sabe algo sobre lo que ha recibido Bob. Tiene los bits divididos en dos conjuntos, de manera que sabe que uno de los dos, el verde o el rojo, lo conoce Bob. O sea que ya tiene algo de información sobre lo que Bob ha recibido. Y tampoco se cumple la otra propiedad al 100%, porque es que Bob debería no saber nada sobre el otro secreto, pero es que sabe la mitad. ¿Vale? Pero bueno, yo no soy quien para criticar a Bennett, Brassard, Crépeau y el cuarto autor, ¿no? Ellos lo propusieron como esquema. En el año 97, este señor, Hoi Kwang Lo, que me ha dado bastante disgustos porque todos sus papers son para criticar la criptografía cuántica. Bueno, todos no, pero muchos de sus papers, de hecho voy a poner varias veces papers suyos, donde demuestra que es imposible definir esquemas de transferencia inconsciente cuántico con perfección, o sea, perfecto, también va a ser, y luego aparecerá, reinsiste. ¿Todo por qué? Por culpa del entrelazamiento, ya lo dije antes. Si quitamos el entrelazamiento de la ecuación,
estos esquemas no son tan malos, pero la posibilidad de entrelazamiento es lo que hace que, pues como dice ahí en el propio abstract, ¿no? Cada vez que haya una presuposición de que uno de los dos participantes tiene un secreto propio, ya puede utilizarlo el entrelazamiento para atacar el esquema. Pero no nos venimos abajo, ¿eh? No nos venimos abajo con esto. En el grupo yo he tenido que animar y decir, pero vamos a ver, todo lo que usamos actualmente no hay nada que sea perfecto. Realmente, ya sabemos que el secreto perfecto en la práctica no se puede utilizar, así que hay que seguir adelante, ¿no? Vamos con el segundo protocolo. No sé cómo, vamos fatal de tiempo. Me van a tener que invitar otra vez. No, me cortan cuando pueda, cuando quieran, me cortan, porque es verdad que yo le había dicho a Ana que me iba a enrollarme menos, pero luego me subo aquí y me pongo. Me cortan, ¿vale? ¿Cuánto? 10 minutos, vale, pues cuando termine con el compromiso de bit, miro si ya he acabado con el compromiso de bit y les dejo con la incertidumbre de lo que viene después. Bueno, el compromiso de bit es un esquema, una primitiva criptográfica bastante importante, donde Alice tiene un bit, se llama compromiso de bit, un bit secreto que quiere comprometerse con ese bit secreto. Para ello le envía normalmente un testigo del compromiso a Bob que no puede modificar, Alice puede entregarlo, y que Bob no puede ver lo que está comprometido, no conoce ese bit hasta que Alice lo abre, ¿no? Por eso hay dos fases en cualquier esquema de compromiso de bit, la fase de compromiso, la fase de revelación, que veremos que se cumple. Podemos definir un esquema de compromiso de bit utilizando una transferencia inconsciente 1 de 2 fácilmente, con dos fases, donde en primer lugar Bob ejecuta una transferencia inconsciente 1 de 2 con Alice, de manera que Alice elige cuál de los dos secretos quiere recibir en función del bit con el que se quiera comprometer. Elige el primer secreto para recibir, pues entonces se estará comprometiendo con el bit 0. Que elige el segundo secreto, pues se estará comprometiendo con el bit 1. En este momento está haciéndose la fase de compromiso y cuando quieras revelarlo, lo único que tienes que hacer es darle el secreto que ha recibido. En ese momento revela cuál es el bit con el que se ha comprometido. Súper sencillo. Cualquier esquema de transferencia inconsciente 1 de 2 te vale para montar un compromiso de bit. Por eso se habla de que las transferencias inconscientes son primitivas criptográficas universales, porque te sirven para montar cualquier protocolo sobre ellas. Y de hecho el compromiso de bit también es universal, o sea que por eso son tan importantes estas primitivas. Primitivas de compromiso de bit clásicas en nuestro mundo clásico, hay montones. Ahí puse 3 esquemas básicos usando cualquier cifra de clave secreta, cualquier generador pseudolatorio, el problema del logaritmo discreto, incluso herramientas que me gustan más, como son los grafos. Nosotros trabajamos bastante hace muchos años en esquemas basados en problemas de grafos, el problema del isomorfismo de grafos, el problema de la residuación cuadrática, cualquier función unidireccional. En todos los casos, hipótesis de dificultad, de problema, en todos. En cuanto uno de esos problemas se resuelve, el algoritmo cae al suelo y estos son los esquemas que hemos estado usando hasta ahora. Pero, pues hacemos lo mismo de antes. Vamos a convertir el BB84 en un esquema de compromiso de bits. De hecho, esto tampoco es nuestro, es de Brassard y Crepot, del año 90, en el Crypto 90 lo propusieron. Y ahí en esa fase tenemos las dos fases, de preparación y de medición. El bit a comprometer, pues se decide desde el principio, el 0. El 0 nos indica que va a utilizar la base computacional, el 1 nos indicará que utiliza la base de Hadamard para codificar, sigue el esquema de BB84. Bob hace su parte como siempre, elige bases, mide y en ese momento, en la fase de revelación, Alice lo único que tiene que decirle es cuál es la base utilizada. Al decirle la base utilizada, Bob puede comprobar si realmente es correcto. Los bits que él midió utilizando esa base coinciden con los que Alice le ha enviado y en ese momento se reproduce la revelación, ¿vale? Es un esquema muy muy sencillo, tiene el mismo problema del entrelazamiento, lo voy a explicar, y también tiene el correspondiente paper de Kwon, Lo y Chao diciendo, pues no es perfecto, pues ya lo sabemos que no es perfecto, no nos fastidies, ya lo sabemos, por culpa del ataque EPR, ¿no? Culpa del entrelazamiento. Y el último esquema, no sé si me da tiempo de contarlo, es la última primitiva criptográfica, es la de lanzamiento de monedas, que
Lo que se trata es que ambos, Alice y Bob, quieren generar un bit aleatorio sin que ninguno de los dos pueda influir sobre el resultado de forma conjunta y remota. En este caso, se puede definir un esquema de lanzamiento de monedas a partir de una transferencia inconsciente de forma sencilla, no lo voy a explicar, pero vamos, es muy intuitivo, muy fácil, o sobre cualquier compromiso de bit. Ya lo dije que eran universales, ambos primitivas criptográficas. También se pueden definir usando el problema de la residuación cuadrática y de nuevo lo mismo de antes. La dificultad del problema es lo que da sustento a la seguridad de ese esquema. Y de lo que he venido a contar aquí es que cómo utilizar el BEP84 para definir un lanzamiento de monedas cuántico. Tenemos los mismos pasos de antes: lanzamiento, apuesta, revelación y resultado, como en los esquemas clásicos, sobre un BEP84, protocolo con preparación de estado y detección de estado. En este caso, lo que tenemos es que Alice elige la base con la que quiere trabajar, igual que antes. En este caso, por ejemplo, está puesto que elija la base computacional, codifique sus bits como qubits ket 0 y ket 1. Bob elige sus bases, mide, y en este caso Bob le dice: oye, yo creo, en el momento de la apuesta, creo que has usado la base computacional. No tiene ni idea, va a ser una apuesta a lo loco, realmente. Y Alice le contesta. Él comprueba automáticamente si Alice le está diciendo la verdad o no, y en ese caso pues ya acabaría el lanzamiento de monedas, ¿vale? Esto fue de Bennett y Brassard, esta idea, en el 84. Y también pues estos señores fastidiándonos, diciéndonos que esto no es perfecto, cosa que ya sabíamos, pero bueno. Y por el mismo razonamiento, ¿no? En el caso de Zero Knowledge Proof, yo sigo mientras no me paren, es nuestro protocolo favorito en el grupo. Nosotros hemos trabajado en Zero Knowledge Proof hace tiempo que no lo trabajamos, pero hemos trabajado mucho durante años. Es un protocolo donde Alice tiene un secreto, quiere demostrar que conoce ese secreto a Bob sin que Bob sepa nada sobre el secreto. Entonces tienen que cumplirse que si Alice es honesta, el protocolo se ejecute bien. Si Alice es deshonesta, el protocolo no dé lugar a que esto se realice y que Bob no reciba nada de información. Esas son las tres propiedades que se tienen que cumplir: una demostración de conocimiento nulo y, como dije, se suele utilizar para control de acceso. En este caso, los protocolos de demostración de conocimiento nulo más conocidos son el de Fiat-Shamir, que se basa en el problema de la residuosidad cuadrática, sí, y, por ejemplo, el problema del logaritmo discreto. Ambos casos, los de antes. Problemas que se supone que son difíciles y que están ahora mismo en peligro por culpa de Shor. Ese esquema que está allí a la izquierda, de inicialización, identificación secreta, que vendría a ser la contraseña, identificación pública, que vendría a ser como el login, el nombre de usuario, y una fase de iteraciones con compromiso, testigo, reto, respuesta, verificación. Aquí es lo más habitual: iteraciones, interactivo. En el caso que no les voy a contar porque no me da tiempo, del BEP84 sería no interactivo, o sea que ganamos en eso. Tenemos los mismos pasos y estaríamos utilizando el BEP84, preparación de estado y tal. Este es el esquema, no se lo voy a contar, entre otras cosas, porque no tengo tiempo y también porque está en construcción. Se lo dije a Ana, que esto, cada vez que le doy una vuelta, porque esto sí que es propio, esto es nuestro, ¿no? Así que lo siento, pero no se lo voy a contar porque no da tiempo. En general hay que basarse en limitaciones del enemigo o definiciones relajadas o presuponer que hay, pues eso, una one-way function perfecta para poder definir protocolos cuánticos. Es la conclusión. En este sentido hay otros autores que han hecho propuestas basándose en cada uno de esos esquemas, de esas hipótesis, propuestas bastante más complejas como esta que estoy aquí, que por supuesto no les voy a contar. La he dado yo en alguna charla. Esta otra, basada en una definición débil, una definición más relajada de compromiso de bit, o esta otra basada en la existencia de un compromiso de bit cuántico perfecto. A ver, todo esto obviamente no lo iba a contar. Las conclusiones, para no pasarme, es que todos los esquemas que hemos visto se basan en el BEP84 con pequeñas variaciones. Se basan en el principio de superposición y la no clonación. Huimos del entrelazamiento que nos hace tanto daño, porque son los que dan soporte a los teoremas de no-go y que nos deprimen, y que normalmente tienes que hacer suposiciones, como en el mundo clásico.
realmente. En eso no cambia nada. Nosotros estamos trabajando en esto y también estamos trabajando, por eso está el under construction ahí, ¿no? Estamos todavía trabajando en versiones también del Six State, del B92 y del E91 para todos estos protocolos y otros. Por el momento solo estamos en bipartitos, pero algún día saltaremos a los multipartitos. Y ya está, yo me he pasado muchísimo, pero lo siento. Muchas gracias. Venga. ¿Cómo afecta la presencia de EVA en las comunicaciones? Porque una parte importante de los protocolos QKD como BB84 sobrevive después de la fase de reconciliación de la clave, que es el error correction, en el que eligen ciertos bits de la clave que han reconciliado y se lo intercambian y digamos que los queman, ¿no? Claro, en este caso solo estamos haciendo un ciclo de intercambio de clave, entonces tampoco estamos calculando QVER, porque tampoco estamos mirando eso. Teniendo en cuenta de que puede que haya algunos de esos bits de esa clave que se hayan reconciliado, que hayan podido ser colapsados, digamos, a mitad de camino por parte de una EVA, eso añadiría otro nivel de incertidumbre con respecto a la clave que se queda Bob. O sea, ya no solamente que Alice no sepa si Bob tiene la clave o no, sino que encima Bob tampoco tiene la seguridad de que la clave que tiene es 100% correcta, ¿no? A pesar de conocer las claves de Alice. Los protocolos que he contado, todos se basan en BB84, por lo tanto, todos requieren esa reconciliación de clave. No lo he dicho, pues lo dije al principio cuando conté el BB84, pero al estar basados todos en BB84, todos necesitan esa parte de comprobación de que no tenemos el intermediario. Yo en los protocolos, de hecho hay muchas diapositivas ocultas, siempre me he concentrado más, nos concentramos más en vigilar el enemigo enfrente, ¿no? En la pareja. Más que el enemigo fuera, porque de hecho es más dañino el enemigo en la pareja, ¿no? Realmente. Y el enemigo fuera, usando el BB84, la solución es esa, realmente. No lo he dicho, pero efectivamente tienes razón. El enemigo fuera siempre existe. Sí, siempre tienes que... Era más que nada por eso, por si afectaba a la medida que tiene después, pero ok. Entiendo que se utiliza la misma corrección de clave. Vale, sí que es necesario. No lo dije, pero es verdad que... Muchas gracias. Es que ricasco por la charla. Una pregunta muy naif, que revelará mi gran ignorancia. Tenía la idea de que estas cosas, bueno, se aplican desde ya o es como para un futuro cuando haya un hardware cuántico que posibilite estas cosas. No sé, esa pregunta tan mal hecha es la que quiero hacer. No, mal hecha no. De hecho, se supone que yo tenía que haber dicho desde el principio, bueno, el algoritmo de Shor está ahí, pero tranquilidad, todavía no se puede ejecutar, que sepamos sobre nuestros algoritmos actuales, porque la capacidad y la cantidad de errores que tienen los ordenadores cuánticos todavía se supone que no son lo suficientes como para poner en peligro nuestros esquemas actuales a fecha de hoy, pero también cada vez hay menos dudas de que hoy no, pero mañana, por eso, ya como dije, en Estados Unidos lanzaron el acta el presidente de los Estados Unidos diciendo en 18 meses los organismos gubernamentales tienen que pasarse a criptografía resistente a la cuántica. ¿Por qué? Porque los avances en cuántica se están acelerando. Cada vez los ordenadores cuánticos tienen más qubits, tienen menos errores, se están prometiendo, la promesa de IBM Research es que en fecha de no sé cuánto, ya los propios ellos se van a corregir los errores y demás. Hasta ahora han estado cumpliendo sus promesas. Ahí hay una diferencia de opinión bastante grande. La gente se posiciona a un lado, a otro. Sí, esto va a ocurrir. No, esto no va a ocurrir. Yo, de hecho, tengo una charla TED de hace 8 años, me parece que fue cuando la di, donde yo me burlo en una charla TED de un paraninfo lleno de gente de la computación cuántica. Yo veo esa charla ahora y me trago mis palabras, porque ahora mírame dónde estoy. También es verdad que desde hace 20 años estaban prometiendo que la criptografía estaba en peligro. Han pasado 20 años, o sea, ya es lo que pasa cuando ya tienes muchos años, ¿no?
Han pasado muchos años y la criptografía, pues mira, ha sobrevivido hasta ahora. Pero es que ahora se está colapsando todo, o sea, está creciendo, está a una velocidad mayor. Se me olvidó decirlo antes, pero esa creo que es mi opinión al respecto, ¿no? Creo que hay que preocuparse un poco y cambiar. Y no soy yo. O sea, en Europa no han puesto directivas como en Estados Unidos, pero han puesto recomendaciones para que todos los estados se pasen a criptografía resistente a la cuántica. Y de hecho las empresas que no hacen nada si no es por algo, se están pasando todas. Porque... ¿vale? Es que ricasco. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, a mí la pregunta que está muy relacionada con lo que estaba diciendo él. En todo momento aparece el entrelazamiento, ¿no? Que aparece ahí. Y claro, el entrelazamiento lo vamos a tener siempre que tengamos un verdadero ordenador cuántico. Pero si estamos en un modelo postcuántico, no vamos a tener ningún problema, en este caso. Ya. A ver, en los esquemas estos, ninguno de estos necesita entrelazamiento. Ya. Y por tanto, de hecho, el entrelazamiento fastidia al Claro, esquema. por eso, sí. También es verdad que los esquemas que estamos trabajando sobre el E91 se basan en entrelazamiento. Entonces, bueno, está bien no poner todos los huevos dentro de la misma cesta. ¿Que tenemos entrelazamiento? Usamos los otros esquemas. ¿Que no tenemos entrelazamiento? Usamos estos y estarían protegidos. Estarían protegidos porque la principal amenaza... Pero el mensaje que está dando, dices, es que la computación cuántica está llegando inmediatamente, lo que estás diciendo. Bueno, yo no lo digo. No, o sea, bueno, pero ¿qué temas? Lo que dijiste hace 20 años cuando diste la charla a la TEC, que ¿sí? te estás comiendo de alguna forma, ¿no? Que el desarrollo que ha habido en la computación cuántica es más del que tú hubieras esperado. Sí, es lo que estás es diciendo. más de lo que yo... ¿Eh? Sí. Es que yo en ese momento me burlaba un poco, entre comillas, de la amenaza cuántica, ¿no? Sí. Me burlaba un poco porque llevaban prometiendo hacía 20 años, hacía 7, 8 años, tampoco se veía como inminente. Y sin embargo ahora sí se ve, yo lo veo como inminente, lo percibo como inminente y de hecho todo indica que hay que cambiar, hay que pasar. Sí, pero también hay teorías que dicen que la de coherencia es muy grande. Ya. Eso es muy Ya. grande. Ya lo dije, no el mundo claro, está dividido ahora, ahí, la polarización que Sí, existe claro, no es en política, claro. la polarización está entre los que creen que la cuántica está claro. o que la cuántica no va a pasar más allá de lo que realmente yo creo que ahí está. A ver, ¿en qué equipo estás tú? En los negacionistas, no te crees, Sí, tanta a mí- amenaza cuántica no. A ver, esta semana ha salido Google con la nueva supremacía cuántica. Bueno, la supremacía ya no se Sí. dice, ¿no? ¿Lo dice así? Bueno, no sé, No, usa otro término Sí, ya la usando otro supremacía. término. El tema es que realizan un cómputo inútil. Es decir, todavía me cuesta encontrar información sobre usos útiles A reales. fecha de hoy. A día de hoy. A fecha de hoy. Y con las limitaciones que tenemos a fecha de hoy, ¿cuál puede ser el escalado? Porque es obvio que la cuántica está avanzando, la tecnología cuántica avanza, hay más qubits, reducen errores, pero claro, la realidad de la naturaleza normalmente tiene ciertas no linealidades, es decir, que parece que ven una recta y dicen esto va a subir hasta el 1.000.000 de qubits, ¿vale? Cuando ahora básicamente están en unos cientos de qubits inconexos, ruidosos, que sirven para muy poquito. Sirven solamente para experimentos teóricos de alguna manera. Entonces, yo todavía te apoyaría en la charla TED. Sí. Ya. ¿Qué pasa? Que, o sea, yo en la charla TED, ya te digo, me burlaba, pero así, ya te digo, sin miedo para quien me estuviera escuchando, incluyendo el compañero al que le dirigí la tesis, que trabaja, o sea, fue uno de los, o sea, está en Quantum IBM Research, o sea, él trabaja en cuántica todo el rato. Digo, él me va a matar cuando yo me burle de la cuántica. Aún así, en ese momento yo es lo que pensaba. Pero ¿qué pasa ahora? El presidente de los Estados Unidos, la Comisión Europea, el NIST, Apple, todos están empujando en el mismo sentido. Vámonos a la postcuántica, a la cuántica resistente, a la resistente a la cuántica. ¿Por qué? Pues porque hay alguna posibilidad de que esto realmente ocurra. Y aunque hoy no lo puedan romper, en el futuro es posible que sí. Y
esos esquemas, o sea, toda esa información está siendo transmitida con esquemas actuales que en cuanto haya ordenadores, si lo hay en algún momento que puedan romperlo, van a poder romperlo y podrán leer todo lo que estamos transmitiendo hoy. Entonces es necesario dar ese salto. Esa es la percepción que yo creo que se recibe, sea del equipo que sea. Porque si no, ¿por qué iban a estar lanzando todas esas... ¿Por qué la Comisión Europea estaría poniendo tanto dinero en los calls de criptografía resistente a la cuántica? Porque se está moviendo mucho dinero en ese sentido. Yo creo que... Es cuestión, o sea, la única duda, Miquel, es el año en el que se cumplen los 20 millones de qubits para romper eso. O sea, SOR está inventado desde hace muchos años y matemáticamente funciona. Sí. Tal vez el ser humano pensaría que algún día viajaría a más velocidad que la luz. Y llega alguien y les dice, no. Pero no hay una demostración de que no se pueda, ¿eh? Sí, sí. ¿Es la diferencia? Y de todas formas, luego... Sí, hay bastantes teóricos que discuten la escalabilidad. Que se puede escalar indefinidamente. Pero luego, además... La coherencia, los errores. Yo creo que además, Pino, si me permites, estamos mezclando dos cosas. Una cosa es la capacidad de los ordenadores cuánticos de procesar y de romper una clave, y luego otra cosa es utilizar la mecánica cuántica para las comunicaciones, que es en lo que ha centrado la charla Pino, y en la que podéis venir a Tecnalia y veis Sí. cómo están entrelazados Pero varios edificios con Yo me muero de QKD envidia, desde yo hace lo varios quiero. años. O sea, Interesante, pero y eso es base. la base es que el otro no sirve. No, para QKD... Si lo clásico te sirve, No. A ver, yo creo que Cuba, independientemente... no sirve. ¿Tú seguirías? O sea, a ti Apple te dice, no sé si eres de Apple, te dice, no, puedes actualizar tu software y pasarte a criptografía resistente a la cuántica o sigue usando la clásica, que es total, no va a haber ordenadores que puedan romperte esto. ¿Eh? Pero Yo no, yo sí me yo paso. creo que QKD tiene, o sea, independientemente que no se rompa, o sea, que no lleguemos a tener ordenadores y un adversario cuántico, QKD tiene su sentido y ofrece mucho valor a las comunicaciones. No hace falta llegar al Internet cuántico, pero que QKD a día de hoy ofrece valor y por eso se está emitiendo tanto dinero y por eso también la Comisión hace unas semanas anunciaba otra nueva inversión de 740 Sí. millones extras para QKD. O sea, quiere decir, la OTAN está preparando su escudo cuántico, Europa también. O sea, hay un montón de necesidades en ese sentido y no nos fiamos ya tampoco ni de los switches ni de los routers y esto nos da otra seguridad, independientemente de lo cuántico. Lo cuántico aquí aparece en la misma palabra, pero lo que estamos buscando es precisamente saber que no hay alguien en medio. Y eso es otra necesidad que tenemos ahora y que no tenemos con las comunicaciones ahora, ni con el 5G, ni con muchas cosas que ahora mismo en Europa al menos estamos dependiendo de Asia y de Estados Unidos, por ejemplo. O sea, quiero decir que resuelve muchos problemas y además la charla yo creo que va en esa línea de QKD. Bueno, me ha parecido que la pregunta que nos has hecho aquí que la sí es muy buena. A ver si me parece que es momento para que aplaudamos de nuevo por la charla que has dado. Muchas La gracias. discusión que has tenido, y es tiempo para Gracias.